te voy a contar por qué Ramón Valdés abandonó El Chavo del Ocho en el punto más alto de su carrera, los secretos ocultos que marcaron su vida, qué hay detrás de la enigmática última escena que grabó antes de su partida, por qué hubo gente que no asistió a su funeral, qué motivó las polémicas declaraciones de Florinda Meza sobre los presuntos problemas personales de Ramón. Hoy te invito a que exploremos el lado oscuro de Ramón Valdés, los rumores que lo rodearon, los conflictos que tuvo a lo largo de su vida actoral y cómo enfrentó los momentos más difíciles de su existencia. La carrera de Ramón Valdés fue enorme, extendiéndose a lo largo de muchas décadas como un río que nunca deja de fluir. Pero el papel que logró inmortalizarlo en la memoria de miles fue Don Ramón, este vecino tan particular que era parte del núcleo del Chavo del Ocho. Muchos consideran que Don Ramón era el alma de la vecindad, el corazón que latía en cada episodio. Pero lo que no muchos saben es que detrás de las cámaras la historia se vuelve un poco más oscura, dejando ver que la relación entre los actores no siempre coincidía con la buena química en la pantalla. Fue en el año 1979 que Valdés tomó la dramática decisión de dejar la serie por primera vez, algo que tomó por sorpresa al público, pero no tanto a los compañeros. Las razones de su salida fueron objeto de debate durante muchísimos años. Por un lado, algunos creen que su salida se debió a un acto de solidaridad hacia el actor Carlos Villagrán, uno de los grandes amigos y el encargado de darle vida a Kiko, que además había sido despedido de la producción. Villagrán declaró en reiteradas ocasiones que Ramón Valdés era una persona extremadamente leal y que siempre estaba dispuesto a respaldar a sus amigos, incluso si eso significaba tener que alejarse de un proyecto de semejante magnitud como era El Chavo del Ocho. Por otro lado está la teoría confirmada por los nietos del actor, y esta teoría hacía mención a las tensiones que había dentro del set, algo que lo incomodaba en demasía. En aquellos años, su compañera de elenco Florinda Meza había comenzado una relación sentimental con Gómez Bolaños, quien además de ser el protagonista de la serie también era el creador del programa. Según Miguel Valdés, el nieto de Ramón, junto con esta noticia comenzaron a notar que Florinda había tomado un papel más dominante en las decisiones creativas, algo que no era bien recibido ni por Ramón ni por los otros miembros del elenco. Entre ellos nunca existió una relación de cercanía, algunas voces decían que existieron desacuerdos creativos, pero además esos desacuerdos eran personales. Estos habrían sido los motivos que instaron al actor a bajarse del proyecto, y ahora nos preguntamos, ¿había sido un choque de egos o simplemente una diferencia de visiones? Esta es una pregunta que probablemente nunca podamos responder con certeza. 2 años después, Valdés regresó a la serie, pero esta segunda etapa en la vecindad no había sido lo que él esperaba. El ambiente estaba completamente cambiado, las tensiones que lo habían hecho tomar la decisión de irse continuaban estando presentes y la dinámica entre los actores definitivamente había dejado de ser lo que era. Y poco tiempo después, como era de esperarse, Ramón Valdés tomó la decisión de marcharse en forma definitiva. Esta vez decidía irse, pero dejando los motivos mucho más claros. No estaba cómodo con la manera en la que se estaban tomando las decisiones en el programa. La influencia de Florinda Meza en la producción sumado a los cambios en la dinámica del elenco hicieron que la decisión tomada por Monchito fuese final. Era momento de cerrar este capítulo de su vida. Esta renuncia definitiva dejó un claro vacío en el programa. Muchos fans consideraban que desde ese momento la serie dejó de ser lo que los espectadores disfrutaban y que las tensiones dentro del elenco eran cada vez más evidentes. Y esto era apenas la punta del iceberg. En la intimidad todavía existían problemas mucho más graves que lo que no se contaba en el set. Lo cierto es que, si bien hoy es un tema conocido y quien explora la vida del actor ya lo saben, en aquel momento pocos sabían que detrás de la sonrisa amable y las carcajadas de Valdés se escondía una lucha interna que no tenía fin, su adicción al tabaco. Una adicción que no solo marcó su vida, sino que también fue la encargada de sellar su destino. Pero ahora quiero hacer un censo, un conteo de los que estamos del lado correcto de la historia. Si vos también sentís que, sin ese flaco de sombrero ladeado y corazón gigante, la vecindad se quedaba sin alma, si para vos él era el verdadero pegamento que unía a todos esos personajes rotos, entonces tenés que hacerte escuchar. Inundá la caja de comentarios con una sola palabra, la que importa, la que lo define todo. Escribí Monchito para que el mundo sepa que su legado sigue más vivo que nunca y que sin él la historia no está completa. Lamentablemente, la relación de Ramón con el cigarro era tan fuerte como su amor por la actuación. Fumar era más que un hábito, era prácticamente una parte de su personalidad. Incluso mientras sus compañeros se preparaban para rodar en los sets de grabación, Ramón aprovechaba para encender un cigarro. Eventualmente, esta adicción se volvió algo tan evidente que llegó a ser motivo de excepción en Televisa. Es que allá por los años 70, el presidente de la cadena, Emilio Azcárraga, había establecido una política muy estricta. Estaba terminantemente prohibido fumar dentro de los estudios. Con esto habían comenzado a darle advertencias a Valdés para que acatara esta orden, pero no había forma de hacerlo cambiar de opinión. Se dice que ni las advertencias ni las amenazas de despido lograron hacer que dejara de fumar, por lo que pronto se convirtió en la única persona en la que se le permitía romper esta regla.
Azcárraga tenía un cariño especial por el artista, por lo que quería protegerlo de cualquier repercusión. Con el paso del tiempo, sus compañeros de trabajo comenzaron a acostumbrarse a verlo siempre con un cigarro en la mano, tanto dentro como fuera del set. Su relación con el tabaco era estrecha, tan estrecha que lo acompañó toda su vida. Podría decirse que fue su relación más longeva, pero también fue la causa de la enfermedad que años más tarde se convertiría en la más devastadora. En el año 1985, las consecuencias de sus actos se harían presentes ante sus ojos, y finalmente sería diagnosticado con cáncer de pulmón. Los médicos fueron tajantes en sus instrucciones a seguir. Si quería tener alguna oportunidad de luchar contra la enfermedad, tenía que dejar de fumar inmediatamente. Pero Ramón era un hombre de carácter firme, y dejar el cigarro simplemente no era una opción que él pudiese considerar. La dependencia de Valdés era tan profunda y desgarradora que algunos de sus allegados cuentan que incluso mientras se encontraba recibiendo tratamientos para combatir esta enfermedad en los hospitales, tanto doctores como enfermeras lo sorprendían fumando a escondidas. No era por rebelión, era simplemente inevitable. Incluso estando con un deterioro físico bastante visible, continuaba aferrándose al cigarro. Para él, quizás fue como una despedida silenciosa, una forma de aferrarse a lo único que había sido constante en su vida. A medida que avanzaba el tratamiento, las esperanzas se mantenían, pero luego de una operación fallida, tuvieron que comunicarle que el cáncer se había extendido desde sus pulmones hasta su estómago y finalmente a su médula espinal. Tanto su familia, amigos y allegados hicieron todo lo que estuvo dentro de su poder para ayudarlo y acompañarlo, pero la batalla fue demasiado fuerte y Ramón Valdés no pudo vencerla. Incluso en estos momentos tan difíciles, jamás dejó de tener su buen humor que tanto lo caracterizaba. Continuaba haciendo bromas como si el humor y las risas de la gente fueran la única forma que tenía de enfrentarse al dolor. La batalla se dio por terminada y el cigarro terminó llevándose la vida de Ramón Valdés el día 9 de agosto del año 1988, cuando tenía 64 años, luego de haber hecho una última gira con su circo donde visitó varios países en Latinoamérica. Quienes tuvieron la oportunidad de verlo en dicha gira pudieron notar el deterioro físico del artista, el cual no pasaba desapercibido. Para ese momento Valdés necesitaba ayuda incluso para caminar. Si él era consciente de que le quedaba poco tiempo en este mundo, no se lo hizo notar a nadie y dio todo de sí para poder llevarse aquello que más amaba en el mundo, las risas de los más pequeños. Al dejar este plano de existencia, dejó un vacío enorme en los corazones de sus seguidores, pero la despedida estuvo rodeada de misterios y controversias. La principal se presentó con la ausencia de la mayoría del elenco del Chavo del Ocho, en el funeral de Ramón Valdés. La despedida fue un evento sencillo, tal y como él mismo había vivido a lo largo de su vida. Se llevó a cabo en la Ciudad de México con la presencia de su familia y un reducido grupo de amigos cercanos. Pero lo que llamó la atención de los presentes, y luego de los que se iban haciendo eco de la noticia, fue que casi ninguno de los compañeros de elenco de la serie se hizo presente para darle al menos un último adiós. Pero ahora quiero hacer un censo, un conteo de los que estamos del lado correcto de la historia. Si vos también sentís que sin ese flaco de sombrero ladeado y corazón gigante, la vecindad se quedaba sin alma, si para vos él era el verdadero pegamento que unía a todos esos personajes rotos, entonces tenés que hacerte escuchar. Inundá la caja de comentarios con una sola palabra, la que importa, la que lo define todo. Escribí Monchito, para que el mundo sepa que su legado sigue más vivo que nunca y que sin él la historia no está completa. Como el caso de María Antonieta de las Nieves, quien supo ponerse en el papel de la Chilindrina, la hija de Don Ramón, ya que se encontraba de gira en Perú, lugar que había visto por última vez a Valdés en todo el esplendor que su enfermedad en ese momento le permitía. La actriz siempre ha expresado el dolor que le causó el no poder estar presente para darle un último adiós a su querido amigo, a quien siempre consideró como un padre, tanto dentro como fuera del set. Carlos Villagrán, quien estuvo con Valdés hasta sus últimos años, también se encontraba de gira. Existe una foto que ha sido capturada de aquel momento en el que se puede ver a Villagrán sosteniendo una imagen de Ramón mientras llora al enterarse de la devastadora noticia. Fue claro al mencionar en muchas entrevistas que ese día no solo perdió a un amigo y compañero de trabajo, sino que también había perdido a un hermano del alma. Tampoco estuvo presente Roberto Gómez Bolaños. Si bien nunca se supo la razón exacta de su ausencia, se dice que puede haber sido debido a compromisos laborales que no podía posponer,
Otros suponen que la presencia de Florinda Mesa en su vida puede haber sido crucial para esta decisión. Obviamente, Florinda Mesa tampoco estuvo presente, pero debido a la complicada relación que tuvieron a lo largo de su vida, no se esperaba que ella estuviera presente en su despedida. La única actriz del elenco que se hizo presente en la despedida de Ramón Valdés fue Angelines Fernández, quien se puso en la piel de la bruja del 71 en la serie. Su presencia fue una de las más emotivas dentro del evento. Llegó vestida completamente de negro y sin saludar ni hablar con nadie, se dirigió hasta el féretro de su compañero y amigo, donde lloró y repitió durante 2 horas la misma frase: "Mi Rorro, mi Rorro". El público que siguió su carrera también se hizo presente de alguna manera, enviando flores y recordando su legado a través de mensajes de periódicos y cartas. Incluso en la actualidad, su tumba sigue siendo visitada por personas que expresan su agradecimiento y sus buenos deseos por las risas y la alegría que el actor les sabía regalar. Ramón Valdés siempre fue un hombre humilde, que no ostentaba lujos, y eso se pudo ver tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero detrás de esta humildad también se ocultaban los desafíos a los que se enfrentaba en su vida personal, especialmente en el aspecto económico. Todos quienes lo conocieron pueden asegurar que su estilo de vida jamás fue lujoso, sino todo lo contrario, era sencillo, y su prioridad era siempre la familia por sobre cualquier tipo de extravagancia. Se casó 3 veces y fruto de esos matrimonios nacieron 10 hijos, lo que le representaba una enorme responsabilidad económica. Aunque su fama se mantenía firme y era considerado como una figura pública querida, sus ingresos no siempre eran lo suficientes como para poder cubrir los gastos de una familia tan numerosa. Sus hermanos, en especial Germán Tintán Valdés, solía ayudarlo económicamente cuando la situación se complicaba. Lo hacía de corazón, ya que tenían una relación muy cercana con Ramón. Siempre tuvo la predisposición de extender la mano y dar cuando fuese necesario. Antes de consolidarse como el actor que conocemos, tuvo que buscar la forma de sostener a su familia de maneras variadas. Fue conductor de transporte, comerciante y fabricante de muebles. Su espíritu trabajador se mantuvo en alto toda su vida, pero también lograba reflejar algo que no todos tenían en cuenta. Ser un actor famoso no siempre garantiza tener una estabilidad económica. A pesar de estas dificultades, jamás dejó que eso afectara su amor por el arte ni su conexión con el público. Pero esa fama llevó a ciertas especulaciones que amenazaron con manchar su imagen. Que brindó años después del fallecimiento del actor, mencionó que este tenía un problema severo con sustancias ilegales. Una declaración que causó revuelo entre familiares, amigos y seguidores. Sin embargo, sus hijos y sus nietos se encargaron de desmentir este comentario y aseguraron que Valdés nunca tuvo problemas con sustancias más allá de su conocida adicción al tabaco. Para ellos, estas declaraciones no solo eran infundadas, sino que también eran una severa falta de respeto hacia la memoria de quien había contribuido de alguna forma al éxito de la actriz. En los últimos años de su vida, Valdés decidió probar suerte con otros proyectos independientes, como el programa Federico y su circo, acompañado por su gran amigo Carlos Villagrán. Si bien estos proyectos no alcanzaron el éxito que se esperaba, demostraron que su deseo de mantenerse activo en el mundo del entretenimiento se mantenía vigente. Su última participación en la televisión fue en el programa A que Kiko. Para este show, la grabación final que tuvieron fue una escena que muchos consideran una premonición de lo que se acercaba en la vida del actor. La escena mostraba a Don Ramón caminando hacia un cementerio, ingresando en él rodeado de neblina y con un abrigo sobre sus hombros, y lentamente su silueta se aleja hasta desaparecer entre aquella bruma. Esta escena parecía ser solo una parte más del programa, pero con el tiempo se convirtió en algo mucho más profundo para quienes lo veían. Una metáfora de su lamentable partida. No todos conocen este detalle, marcando esta escena como un cierre de su historia en la televisión, pero de una manera poética e inquietante. Villagrán mencionó en varias entrevistas que la grabación de esta escena fue emotiva, especialmente sabiendo que para aquel momento el cáncer se había extendido en el cuerpo de su querido amigo. Para él, eso no era solo una actuación, sino que se trataba de una despedida de su público.
Pero esta no fue la única vez que Ramón Valdés dejaba un mensaje poderoso en sus actuaciones. De hecho, en las últimas apariciones que tuvo en El Chavo del Ocho, Don Ramón tuvo diálogos que en la actualidad podemos considerar como despedidas veladas, casi como si él mismo supiera que su tiempo en los escenarios estaba llegando a su fin. A pesar de los rumores y los desafíos que Ramón Valdés enfrentó en toda su vida, y especialmente durante sus años de carrera, hay algo que nadie puede negar. Fue un gigante en el mundo de la comedia. Su talento iba más allá de un solo personaje, y esto lo pudo demostrarlo a través de 45 películas en las que participó, acompañando a leyendas como Cantinflas y Pedro Infante, siendo uno de los que dejaron una huella imborrable en la época dorada del cine mexicano. Ese talento tan característico de él lo llevó a la inmortalidad en la televisión. Roberto Gómez Bolaños confiaba ciegamente en su trabajo y desde el comienzo le dio la libertad para ser auténtico e improvisar a medida que grababan la serie. Valdés era el único actor del elenco que tenía el permiso del jefe para improvisar, demostrando que tenía la confianza y el respeto de sus pares y de sus superiores. Frases como "con permisito", dijo Monchito, nacieron de la propia improvisación y se ganaron su lugar en el corazón de todos los espectadores de la serie. No tenía problemas en acercarse a saludarlos, regalarles un autógrafo o dejarles su famoso gorrito. En los años 80 logró llevar su humor a un nuevo aspecto. Por afuera de las pantallas, se aventuró en el mundo del circo, donde se presentaba en vivo frente a multitudes que lo ovacionaban. Con el paso del tiempo también se dio el gusto de volver a protagonizar proyectos con Carlos Villagrán, siendo su última actuación para la televisión en uno de estos proyectos. Demostró que su amistad era mucho más poderosa que cualquier conflicto profesional que se podía haber presentado. A pesar de que sus proyectos no tuvieron el éxito que esperado, lograron darle el espacio para seguir haciendo lo que más le gustaba hacer, reír a su público. Aún hoy, décadas después de su partida, el impacto de Ramón Valdés sigue intacto. No solo fue un comediante, se ha convertido en un símbolo de humildad, talento y autenticidad. Sus personajes nos enseñaron a encontrar el humor en las dificultades, y su vida nos recuerda que detrás de cada gran risa hay una historia humana que merece ser contada. A lo largo de su vida, Ramón Valdés nos mostró su lado humano, y su legado es un recordatorio de que, hagamos lo que hagamos, podemos dejar una marca positiva en el mundo. Y porque al final del día, todos somos como él, imperfectos, pero con pasión inmensa por lo que hacemos.